módulo estamos ahora en la última parte del mismo y vamos a revisar el tema relacionado con la redacción de los niveles de dominio, de qué manera se construyen y cuál es la importancia de estos en el proceso de planeación didáctica. Primeramente vamos a analizar en qué consisten estos niveles de dominio, por qué se deben incluir y también algo muy importante que considero debemos reflexionar es que si los estudiantes realmente identifican o conocen estos niveles en su calificación de la asignatura. Y lo decimos así porque en ocasiones los estudiantes solamente ven la parte numérica, a diferencia de lo que aquí estamos contemplando, que también deben ver la cuestión cualitativa, ya que estamos hablando en lo que es el enfoque del desarrollo de competencias. Primeramente, los niveles de dominio son considerados como atributos o características que describen de manera específica el grado en el que un estudiante ha desarrollado determinada competencia. Es una explicación cualitativa de lo que representa la calificación numérica que el estudiante obtiene. Y en ese sentido es importante que nosotros como profesores determinemos no solamente la calificación, sino también qué significa esa calificación y a través de esos niveles es la forma en la que el modelo educativo nos precisa cómo hacerlo. Obviamente lo que varía de estos niveles de dominio son las características en cuanto a la calidad y el desarrollo de las competencias que se alcanzan. Hay estudiantes que pueden tener una competencia totalmente completa, integrada, y otros que a lo mejor sí la tienen, pero no en un desarrollo óptimo o en un nivel que quizás sea el adecuado. Entonces, por esa razón es importante. Y el nivel no acreditado se describe simplemente como el incumplimiento de esa competencia. La descripción de esta redacción de los niveles de dominio se puede construir con base en dos aspectos. Primero, tomando en cuenta la naturaleza de la asignatura y lo que demanda en 6 dimensiones que ahora vamos a revisar. Y en segundo término, esta redacción también se puede derivar de lo que son las competencias genéricas, disciplinarias y específicas, dado que la planeación didáctica o lo que es la asignatura se basa precisamente de estas competencias. Bien, los niveles de dominio entonces evolucionan de acuerdo a 6 dimensiones, como podemos observar. Se establecen la dimensión de profundidad, complejidad, autonomía, responsabilidad, exigencia y perfeccionamiento. Aquí podemos encontrar algunas eh, explicaciones breves de lo que significa cada una. Cuando hablamos de profundidad, nos referimos a esta parte que tiene el estudiante en cuanto a la capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico. En el caso de la complejidad, tiene que ver con situaciones que él resuelva integrando sus saberes, es decir, que pueda hacer uso de lo que son los conocimientos adquiridos. En tercer lugar, la autonomía se relaciona, como sabemos, con la capacidad de autorregular y gestionar su propio aprendizaje. En ese sentido, que el estudiante pueda dirigirse y pueda también ser autodidacta. El cuarto punto, que es responsabilidad, bueno, aquí ya podemos hablar de aspectos relacionados con la administración, orientación y valoración de las consecuencias de sus actos, que el estudiante pueda también ser reflexivo y que obviamente se vea una dedicación y compromiso con lo que es la tarea, con la profesión, etc. El quinto o la quinta dimensión es la exigencia, que aquí podemos hablar de lo que es la eficiencia y la eficacia, que también el estudiante pueda entregar un producto eh, eficiente y que obviamente utilice los recursos adecuados sin sacrificar la calidad que el estudiante pueda llevar a cabo en sus actividades. Y por último, el perfeccionamiento, que se refiere precisamente a esa calidad
de su desempeño y el tránsito de ser aprendiz a experto. En ese sentido, eh, qué tanto evoluciona el estudiante en cuanto a sus aprendizajes y competencias? Hablando de los atributos derivados de las competencias, como habíamos comentado, se pueden también basar de las competencias genéricas, disciplinares y específicas de cada unidad. Aquí es importante considerar que debemos ir de lo más general a lo particular, considerando también las competencias genéricas. Más adelante ahorita vamos a ver cómo se integrarían. Bueno, el procedimiento que se sugiere es el siguiente. Primero, vamos a analizar cada dimensión y reconocer la diferencia de cada una de esas 6 dimensiones que ya comentamos. El profesor puede seleccionar de 1 a 3, dependiendo obviamente de lo que le interesaría, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de lo que es el perfeccionamiento o la responsabilidad o alguna otra de las que habíamos comentado. Posteriormente se identifican los atributos derivados de las competencias, obviamente de la asignatura, de las genéricas, las disciplinares y las específicas. En ese sentido es considerar de todas esas competencias cuáles son los atributos que a mí en lo particular me gustaría que el estudiante desarrollara. El paso 3 es identificar el verbo que guía la competencia de mi asignatura. O sea, siempre voy a partir con ese verbo. Por ejemplo, si la competencia de la asignatura decía, por ejemplo, integra o, por ejemplo, justifica, entonces debo considerar ese verbo como principio para la redacción de lo que son los niveles de dominio. Entonces, el cuarto punto quedaría más o menos como una suma en donde pondríamos en primer lugar el verbo de la competencia, en segundo término lo que demanda la asignatura, que en este caso pues obviamente son los saberes, habilidades, etcétera. Y por último, el cómo lograr la competencia, que podría también considerarse como parte de las otras competencias genéricas o disciplinares. Y finalmente, una vez que tengamos elaborado, por ejemplo, el nivel de dominio sobresaliente, posteriormente vamos a degradar los siguientes niveles inferiores, manteniendo el mismo verbo base de la competencia. Tenemos un ejemplo. Aquí podemos observar, aquí por ejemplo, que son los 3 niveles. Y si usted se fija, la competencia queda totalmente tal cual como estaba, ¿no? De forma original, que es analiza. Y podemos observar posteriormente que hay una diferencia con respecto a la manera en cómo logra esa competencia. Por ejemplo, tenemos en la sobresaliente, analiza los procesos y estructuras anatómicas de los seres vivos con base en la metodología científica para la resolución de problemas con actitud creativa y solidaria. Aquí, por ejemplo, vemos que hay dos atributos que el profesor está considerando: la actitud, que debe ser creativa y solidaria. En el nivel satisfactorio le degradó la actitud creativa y solamente le dejó la solidaria. Y en el último nivel, que es suficiente, lo cambió totalmente con respecto a la parte de con interés. Entonces, esa parte ya va a depender de cómo el profesor lo catalogue. Tenemos aquí otro ejemplo donde podemos observar en rojo, ¿no? Algunas de esas diferencias, que en este caso el verbo realiza adaptaciones curriculares. Podemos observar después que el profesor, por ejemplo, define toda la competencia, hay un párrafo donde dice: asimismo muestra un proceso alto de reflexión, vinculación y contextualización de la teoría. Para elaborar una adaptación curricular, integra correctamente los elementos para el diseño, el cual es pertinente, congruente y potencialmente viable para lograr una mayor inclusión educativa en el estudiante. Y observamos aquí que después, en los siguientes niveles, vemos cómo va degradando algunas. Por ejemplo, en sobresaliente se había considerado esta parte de reflexión,
vinculación y contextualización. Y en el satisfactorio se quitó la parte reflexiva y solamente la parte de vinculación y contextualización. Observamos también en cuanto a la otra parte, en el suficiente, donde dice muestra un proceso elemental de vinculación y contextualización. Y finalmente en el segundo párrafo o la segunda parte, donde decía pertinente, congruente y viable, en el nivel sobresaliente, en el satisfactorio solamente incluyó pertinente, congruente y moderadamente viable. Y ya en el último lo cambio por básicamente viable. Entonces, esas son algunas de las formas en las que nosotros podríamos hacer esa redacción de lo que son los niveles de dominio. Tenemos aquí otro ejemplo donde podemos observar que en el nivel sobresaliente el profesor incluyó mostrando capacidad de análisis, pensamiento crítico, autorregulando y gestionando su aprendizaje, demostrando un dominio efectivo en las habilidades. En el nivel bajo o en el siguiente nivel puso mostrando capacidad de análisis, pensamiento crítico y demostrando un dominio básico. O sea, ahí hubo algunas cosas que igual ya no les incluyó. Y en el suficiente solamente incluyó un dominio básico de las habilidades. Entonces es otra manera en la que se podría desarrollar esta parte. Y hasta aquí sería todo con relación a la construcción de niveles de dominio.